vamos a entrar en esta mesa en la que en primer lugar me gustaría agradecer, perdonar, especialmente a nuestros ponentes su participación en esta mesa, así como a los empresarias, empresarios, representantes de distintas sectoriales, asociaciones y, como no, patronales, pues por acompañarnos hoy. Viendo la participación y el elevado número de asistentes, esto solo sirve para reafirmar la preocupación que tenemos desde el mundo empresarial por esta ley o proposición de ley que nos trae hoy aquí. Esta jornada de reducción de jornada, así no, es por considerar que una ley de este calado solo debería ser posible por su impacto si la tratamos con una visión de 360 grados, es decir, todo lo que comporta de normativas que hoy en día ya tenemos que cumplir alrededor de esta ley, de esta proposición de ley que tenemos encima de la mesa. Esta jornada de Así no pretende considerar que esta ley solo es posible si la tratamos, como he dicho, desde el impacto de 360 grados y en general. Para ello, tenemos en esta mesa la participación de unos expertos de distintos ámbitos que lo que pretenderán es aterrizar algunos de los aspectos que ha mencionado nuestro presidente. Lo harán desde una visión completamente objetiva, viendo cuál es su interpretación de los aspectos más relevantes de esta proposición de ley, tanto en los aspectos referentes a negociación colectiva a nivel laboral, así como en la reformulación del registro horario que contempla, aunque oímos hablar mucho menos de esta ley. Siempre, lógicamente, teniendo en cuenta con el articulado actual que está presentado, pendiente, lógicamente, de las enmiendas que puedan ser tramitadas en trámite parlamentario por los distintos grupos políticos. Dicho esto, y entrando ya directamente en el tema, me gustaría presentar primero a la señora Estela Martín, abogada, responsable de comunicación corporativa de Syncro, una consultora de referencia que desarrolla soluciones de negocio personalizadas en las áreas sociales, fiscales y contable. En segundo lugar, contaremos con la participación del señor Josep Ginesta, secretario general de PIMEC, que nos hablará sobre el impacto que tiene en la negociación colectiva dicha proposición de ley. Y para acabar, con el señor Pedro Checa, jefe de la Inspección de Trabajo de Barcelona, que nos hará un resumen o nos intentará explicar el nuevo articulado de lo referente al registro horario. Por tanto, sin más preámbulo, cedo la palabra a Estela. Gracias. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Para entrar directamente en materia, antes de entrar a analizar qué es lo que contiene el anteproyecto de ley, no podemos perder de vista en qué situación estamos. Según los datos del DIRCE, del Directorio Central de Empresas, elaborado por el Ministerio de Industria, a 1 de enero de 2023 había en España 3.207.580 empresas, de las cuales un 99,8% de empresas son pymes. Pero si nos vamos a los datos de facturación, no es solo que nuestro tejido empresarial esté compuesto mayoritariamente de pymes, sino que el 96,7% de las empresas ingresaron menos de 2 millones de euros. Es decir, estamos queriendo imponer, saltándonos los principios básicos de la negociación colectiva, una jornada de 37,5 horas en un contexto de pymes y micropymes, a lo que además hay que sumar la subida del salario mínimo interprofesional, que impacta de lleno en las empresas más pequeñas, pero también un contexto laboral que tenemos cada vez más complejo, donde las obligaciones en materia de compliance laboral se disparan y donde las compañías tienen cada vez más problemas para conseguir cumplir todas las obligaciones laborales derivadas de la normativa laboral, porque evidentemente el no cumplimiento no es una opción porque conlleva las sanciones y las inspecciones correspondientes, y en un contexto donde además nos hemos saltado las bases de la negociación colectiva. Tenemos todavía en vigor el 5º Acuerdo para el Empleo y la negociación colectiva, que tiene vigencia hasta 2025. Cuando toque negociar el siguiente AINC, vamos a enmarcarnos en un contexto de negociación
donde nos hemos saltado las bases básicas de la negociación colectiva, con una de las medidas de mayor calado para las empresas, teniendo en cuenta el tejido empresarial que tenemos de los últimos años, e insisto, en un contexto de vorágine laboral, que tenemos cada vez más normas laborales, con una técnica legislativa que desde luego es deficiente y genera una elevadísima conflictividad en la jurisdicción social, y en este panorama que ya de por sí era muy convulso y muy complejo, ahora vamos a tener que aterrizar, suponiendo que salga adelante en los términos en los que está previsto, esta jornada de 37,5 horas. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta del anteproyecto de ley? Al final sí que habla de jornada en cómputo anual. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro convenio colectivo de aplicación para ver cuántas horas marca nuestro convenio colectivo de aplicación. Si estamos en esos convenios que marcan las 1.800 horas, es decir, lo que equivaldría a la jornada de 40 horas, pues ya sabemos que vamos a ser las empresas más impactadas por esta jornada de 37,5 horas. ¿Qué tendremos que hacer? Pues una de las cuestiones que nosotros vemos diariamente en el despacho es, al final, yo voy a frenar como empresa mi política de contrataciones para 2025 a la espera de ver qué pasa y en qué se traduce. Es decir, también tendremos que ver esta posibilidad de no realizar contrataciones, o si yo como empresa pensaba realizar 3 contrataciones en 2025, pues hago una y intento explorar otras vías que me ofrece la normativa, distribución irregular de la jornada o analizar otras posibilidades. ¿Cómo después encardinamos esto? Una de las cuestiones que además vamos a ver en qué queda el tema y si se producen cambios en la tramitación parlamentaria, el efecto será que todas aquellas personas que yo tenga con contratos a tiempo parcial, si finalmente entra en vigor las 37,5 horas, si tenemos trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial entre las 37,5 y las 40 horas, pasan a convertirse automáticamente en contratos a tiempo completo. Por ahí tenemos un frente si tenemos trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial. ¿Y qué pasa con esos contratos a tiempo parcial donde la jornada es inferior a las 37,5 horas? Pensemos en jornadas de 30 horas, 25, tal y como está a día de hoy el texto del anteproyecto de ley, van a ser las personas las que decidan o bien mantener las horas que estaban haciendo. Yo tengo un contrato de 30 horas o 35 y usted como empresa me tiene que hacer el cálculo correspondiente y por tanto subirme el sueldo cuando no está claro el coeficiente de parcialidad, porque tal y como está en el texto esto no está definido, y veríamos a ver qué sucedería. Y lo mismo, también tengo que tener en cuenta el impacto en el caso pues, de personas que tengan la reducción de jornada por guarda legal. Es decir, que el impacto es muy grande. Hace poco se pronunció el Comité Económico y Social en un dictamen que la verdad es que es bastante duro. Por un lado, dice el Consejo Económico y Social que desde luego una medida de tanto calado para las empresas en el contexto de las pymes españolas hubiera requerido un estudio en profundidad que determinara con el máximo rigor, en primer lugar, los previsibles efectos económicos y redistributivos a corto plazo de la medida. Y hubiera requerido, desde luego, un análisis más fundamentado del alcance de los impactos económicos indirectos o a medio plazo que se esperan de la reducción de la jornada máxima legal. También advierte el Consejo Económico y Social de que no está clara la entrada en vigor de la ley, suponiendo que salga adelante en los términos en los que está, porque por un lado se especifica que entrará en vigor al día siguiente de publicarse en BOE y por otro que la negociación colectiva tendría que hacer los ajustes oportunos antes del 31 de diciembre de 2025. Siendo realistas, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria en principio no se prevé sencilla, es que no hay margen realista para que, suponiendo que salga adelante la jornada de 37,5 horas, los convenios colectivos pudieran adaptarse. Y, por tanto, aquí incide mucho el Consejo Económico y Social, que esto habría que intentar, desde luego, clarificarlo, suponiendo que se apruebe la medida. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el tema del registro diario de la jornada, que también se van a introducir importantes cambios y en eso no voy a entrar porque lo van a comentar mis compañeros, y el tema del desarrollo del derecho a la desconexión digital, que realmente la gran novedad que se incorpora en desconexión digital es el tema de que el derecho se configurará como un derecho irrenunciable.
Suponiendo que esto salga así, veremos a ver luego cómo casamos esto con las circunstancias excepcionales lícitas donde no opera el derecho a la desconexión digital. Pensemos en personas que perciben pluses de guardias o disponibilidad, complementos de disponibilidad o similar. Es decir, que el melón que se nos podría abrir a partir de esa vía en desconexión digital también es potente. Dicho esto, al final, las empresas en este marco que tenemos, lo primero que tienen que hacer es, como decía al principio, consultar convenio colectivo, intentar analizar y cuantificar cómo me va a afectar a mí como empresa, teniendo en cuenta en qué sector me muevo, hacer una foto de los puestos y las personas trabajadoras que tengo, cuántas personas tengo con trabajos a tiempo parcial, cuántas personas tengo ahora mismo en situación de reducción de jornada por guarda legal y plantearnos si vamos a contratar o no, si vamos a esperar a ver qué sucede y, mientras tanto, pues valorar opciones como distribución irregular de la jornada, ver si podemos ajustar, por ejemplo, si tenemos jornada intensiva, pues plantearnos una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, en todo caso, confiemos en que, suponiendo que salga adelante la medida, desde luego, al menos hagan caso al dictamen del CES y se establezca un calendario gradual, que lo que pide el CES es que, de salir adelante la medida, al menos se haga estableciendo un calendario gradual, dando suficiente tiempo a las pymes para que progresivamente se puedan ir adaptando al cumplimiento. Muchísimas gracias, Estela. Ya te han pasado el micro. A continuación, como has dicho, Josep Ginesta, para hablarnos sobre el tema de la negociación. Cuando quieras, Josep. Muy bien, gracias. Gracias, Josep. Muy buenos días. Como decía Estela, el contenido de la reforma afecta a la esencia de la negociación colectiva. De hecho, para contextualizar un poco, al final, el trabajo en España, especialmente en España, donde tenemos una cultura muy presencialista, el trabajo es fundamentalmente intercambio de tiempo por dinero. Cuando alguna norma, alguna regulación legal afecta al factor tiempo o afecta al factor dinero, sea regulación del salario mínimo o sea regulación de la jornada laboral, afecta al contenido nuclear de cualquier negociación colectiva. Muchos de vosotros y vosotras participáis activamente en negociación colectiva y sabéis que son los dos ejes fundamentales de la negociación colectiva. España tiene protegida la negociación colectiva en su Constitución, define que existirá un modelo de negociación colectiva protegido y que además se garantizará la fuerza vinculante de los acuerdos de negociación colectiva. Y además dice que cualquier regulación que desarrolle el contenido esencial no puede afectar al contenido esencial de la negociación colectiva. Es evidente que cuando se modifica uno de los elementos nucleares de la negociación colectiva mediante una norma que altera los equilibrios que habíamos mantenido, se está afectando de forma esencial la negociación colectiva y los equilibrios y los pesos que habíamos mantenido. No es gratuito que en España la última reforma que se hizo de jornada fue acordada en el año 83, que estableció la actual de 40 horas, las 1.826 horas y 27 minutos. No es gratuito, que proviniera de un gran acuerdo social. Con lo cual, la reforma de reducción de la jornada acaba afectando el factor esencial. Y más teniendo en cuenta de dónde venimos. España en estos momentos tiene una cobertura de negociación colectiva del 92% de la población trabajadora. Es decir, la población trabajadora por cuenta ajena está protegida en un 92% por convenio colectivo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo atribuye a que España esté entre las 10 economías con menos desigualdades en su mercado de trabajo a ese hecho de que la negociación colectiva proteja a millones y millones de trabajadores. Con lo cual, hemos progresado y además hemos progresado especialmente en la pospandemia con la tensión inflacionaria que hemos tenido en el alza salarial. Presidente, no hemos tenido ninguna manifestación en PIMEC por negociación de convenios colectivos, que hemos tenido unas cuantas donde nos pidieran menos horas de trabajo, nos pedían más salario, especialmente con la tensión inflacionaria que hemos tenido, en la que hemos tenido que incrementar los salarios de forma importante. Sin embargo, tenemos gran cobertura, pero hay déficits en la negociación colectiva, especialmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la negociación colectiva, con todo el impacto que eso tiene luego cuando hay que regular aspectos como los que vamos a tener que regular relativos a la jornada.
También ha hecho trabajo la negociación colectiva para contextualizar en reducción de jornada. De hecho, el impacto que va a tener en estos momentos, el 32% de los convenios colectivos de España ya tienen una regulación de jornada inferior a las 37 horas y media. Cuando hablamos de población trabajadora es otra cosa, porque solo el 13% tienen en población trabajadora una reducción de una jornada inferior a las 37 y media. Con lo cual, impacto desigual, pero en convenios ya hay muchos que estamos por debajo. No solo eso, sino que ya sabéis muchos de vosotros que en España se ha producido un equilibrio y una regulación del tiempo de trabajo como concepto que ha venido por la introducción de múltiples permisos y garantías de tiempo para las personas, es decir, permisos parentales y otros tipos de permisos de conciliación que acaban impactando en que la jornada de trabajo efectiva media en España esté muy poco por encima de la media de la Unión Europea. Es cierto que estamos por encima de Alemania, pero estamos por debajo de muchos países de la Unión Europea, con lo cual una parte del trabajo importante se ha hecho. Cuando hablamos del impacto que va a tener en negociación colectiva, de entrada, dos impactos evidentes y de sentido común que ya estamos constatando. En el año 2024 hemos cerrado 757 convenios colectivos, año 2024. En año 2023 cerramos 1041. Ha habido una parálisis de la negociación colectiva por el impacto que va a tener esta reforma en nuestras empresas. Lógicamente, no podemos negociar con los ojos vendados. Esto afecta aproximadamente a 2 millones de trabajadores que no tienen convenio porque precisamente estamos viendo qué va a suceder finalmente con esta reducción de jornada. La segunda es la conflictividad que se va a abrir. La norma interpela a la negociación colectiva para que ajuste la jornada, pero vamos a tener que abrir comisiones paritarias, vamos a tener que abrir comisiones negociadoras para abrir acuerdos parciales o definitivos en materia de regulación de jornada con temas que no están nada claros cómo va a afectar. Bolsas de horas, distribución irregular de la jornada, salarios indexados a tiempo, que vamos a ver cómo le afecta, con lo cual va a generarse una conflictividad importante. Por no decir, por supuesto, los incrementos de costes que va a tener. Ahí podemos hacer estimaciones de diversa índole. La memoria económica no hace una estimación del coste económico que tendrá para las empresas, sí que dice el porcentaje de encarecimiento de los costes laborales que vamos a tener, pero podríamos estar hablando de 20.700 millones de euros aproximadamente de coste con la memoria de análisis que hace el Ministerio, afectando a 15,4 millones de trabajadores aproximadamente. Es cierto que afecta de forma desigual a unos sectores. Hay sectores en los que afecta de una forma muy importante en función de si tienen más mano de obra intensiva o menos, y también en función del tipo de jornada que tiene y de la capacidad que tienen de redistribuir la productividad en función de la reducción de esa jornada. Pero en todo caso, costes importantísimos que van a producir, sin lugar a dudas, una tensión en la negociación por los salarios. Si nos reducen la jornada, tendremos que equilibrar costes, equilibrar el negocio, teniendo una negociación salarial a la baja. No hay otra. Los vasos comunicantes son los que son y los costes son los que luego tienes que distribuir para hacer tu negocio rentable. Hay fundamentalmente 3 llamadas a la negociación colectiva en la reforma. Una es la de la desconexión digital, que además, y lo dice el informe del CES, produce una tensión normativa entre Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la que establece en estos momentos que hay que en las empresas se tienen que elaborar unos protocolos de desconexión, protocolos que son consultados, no negociados, y ahora la norma, tal y como está escrita, interpela para que en la negociación colectiva se defina cosas tan poco concretas como las modalidades de ejercicio del derecho de la desconexión digital, los medios y las medidas para garantizar ese derecho en pro de garantizar el bienestar de las personas, formación y sensibilización de las personas en el buen uso de la tecnología y el establecimiento de excepciones a la norma de desconexión permanente, especialmente en casos de situaciones urgentes, de especial necesidad, etcétera, etcétera, en casos excepcionales, la prohibición de comunicación.
entre otras cosas, avisar a las personas a que no vengan a trabajar, por ejemplo, porque con una interpretación taxativa no podríamos avisar a las personas de que no vienen al centro de trabajo en caso de un riesgo inminente, ¿no? Cosas que, insisto, habrá que ver cómo las trabajamos luego en negociación colectiva, porque son muy inconcretas y genéricas, y nos van a generar, por supuesto, conflictividad en la interpretación. Para no hablar de algunos sectores, estoy viendo a COAC, cómo vamos a regular esas excepciones en algunos sectores por situaciones excepcionales cuando las personas están trabajando o no están trabajando y necesitamos conectarnos con ellas. La segunda interpelación es, por supuesto, la reducción de jornada, con esa reducción de las 1.826 horas y 27 minutos que tiene establecido el Tribunal Supremo a las 1.712 que tendríamos más o menos ahora reguladas, y todo lo que eso va a conllevar, con lo cual todos los convenios que estén por encima de esa jornada tendrían que rebajarlo automáticamente, con una presión extraordinaria a la negociación colectiva por esa disposición transitoria que genera inseguridad jurídica. Si no adaptamos el convenio antes de final de año en la comisión paritaria, ¿qué sucede? ¿Se aplica igualmente? No. ¿Cómo interpretamos todos los impactos que tiene en jornada todo eso? Con, por supuesto, todas las llamadas que hay a bolsas de horas, retribución por factor tiempo, distribución irregular de la jornada, tiempo parcial. Todas esas llamadas extra y algunas que se nos ocurrirán seguramente a lo largo de la jornada que tiene en la negociación colectiva. Y, por último, hay una tercera llamada a la negociación colectiva, que es la del registro de jornada, en la que hay una llamada potestativa a la negociación colectiva, en la que se dice que se podrá articular a través de la negociación colectiva, o bien la empresa. Tendremos que ver hasta qué punto será imperativo la negociación colectiva en este caso. Se podrá establecer el régimen de organización y funcionamiento del registro horario, ¿no? Ahí lo más probable es que en la negociación colectiva acabemos regulando mecanismos no por ganas, sino por tener seguridad jurídica, porque sabemos que si lo fijamos en el convenio colectivo podemos tener o aproximarnos a un poco más de seguridad jurídica en todo ello. En todo caso, cuando les hablaba al principio de ese intercambio de tiempo por dinero y esos equilibrios que subyacen en la negociación colectiva de la que venimos y la que nos ha traído al escenario en el que estamos, hay un factor muy importante que es el que siempre buscamos, ¿no? Aquel del que carece y cada vez más el mercado de trabajo español, que es la flexibilidad. Hay grandes conceptos a nivel de Europa, la flexiseguridad, la flexiguridad, ese equilibrio entre flexibilidad organizativa y flexibilidad de la negociación colectiva para establecer condiciones adaptadas a su sector, con luego la seguridad, ¿no?, de las personas para que tengan, lógicamente, unas condiciones de trabajo razonables y equiparables. A medida que nos van atacando la flexibilidad y la capacidad organizativa del trabajo en los convenios, perdemos esa capacidad de poder garantizar los dos elementos, ¿no?, que no son los que nos permiten al final tener actividades económicas equilibradas que generen rentabilidad para las empresas, competitividad y, por supuesto, buenas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Qué debería incluir esta reforma para que fuera más razonable? Lo decían de diferentes formas el presidente, esa visión más integral, la interpelación a negociar factores de productividad, la interpelación a la negociación colectiva a negociar o a monitorizar el absentismo en determinados sectores, esa interpelación constante a la capacidad organizativa, ¿no? En muchos sectores, y lo sabéis muchos de vosotros, lo que nos piden la gente es trabajar más, equilibrar mucho más sus ingresos y no reducir su tiempo de trabajo. Tener solo esa flexibilidad en muchos sectores les salvaría la vida. No es que les diera oxígeno, les salvaría directamente la vida. Y son todo el conjunto de cosas que echamos en falta en esta reforma, insisto, de la negociación colectiva, que ataca un instrumento que nos ha hecho progresar como país hasta índices relevantes de calidad en nuestro trabajo y que a partir de ahora vamos a ver mucho más atenazado con esta reforma, o por lo menos con lo que conocemos de esta reforma. Muchas gracias, Josep, por tu exposición. La verdad es que el debate que tenemos cada día
va más enfocado siempre a lo que implica la reducción de las 37 horas y media en aspectos laborales, lo que implica el tema del registro horario, pero realmente aparcábamos un poco todo el impacto importante que nos has hecho ver ahora en cuanto a la negociación colectiva y lo que nos puede venir realmente en las mesas negociadoras, el trabajo que va a haber que hacer en este sentido, ¿no? Bien, y para acabar, el señor Pedro Checa, como hemos dicho, que nos hará precisamente referencia a referencias sobre el registro horario. Pedro. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias en poder participar en un foro como este. Yo, como representante de la inspección, daré la opinión sobre el registro de jornada, pero intentaré dividir la exposición en varias partes. La primera, me gustaría dedicar unos minutos a expresarles lo que es la realidad que nosotros como inspectores vivimos, ¿no? Y que también observamos de las visitas a las empresas. En segundo lugar, una opinión sobre si considero o opino que esta reforma legislativa en cuanto al registro de jornada puede servir para fiscalizar las empresas. Y en tercer lugar, entraré a explicar un poco los detalles de este anteproyecto de ley y daré también mi opinión sobre la misma, ¿vale? En primer lugar, explicarles lo que es la realidad de la inspección o lo que nosotros observamos. Y lo primero que quiero decirles es que la denuncia estrella que tenemos en los últimos años, es decir, las reclamaciones que nos llegan a la inspección, son precisamente las relacionadas con el tiempo de trabajo. Cuando hablamos de tiempo de trabajo, no solo piensen en el registro de jornada. Trabajadores que a lo mejor están a jornada parcial, que nos denuncian que se está trabajando a jornada completa. Trabajadores que están a jornada completa y manifiestan realizar un exceso de horas que ni se les abonan ni se les pagan. Pero también, como decía Josep, el tiempo de trabajo tiene implicaciones en materia de vacaciones, de descanso semanal, de permisos y de licencias. Dicho esto, también datos de la inspección. El año pasado, el 2024, en la inspección a la cual yo represento, el 25% de las sanciones eran precisamente en materia de tiempo de trabajo. Muchas de ellas porque no se lleva el registro de jornada. Y aquí mi primera reflexión. Si con estos datos yo pudiera manifestar o manifiesto que esto es una realidad del mercado de trabajo, lo que yo opino desde la Administración es que tanto la Administración como el Poder Legislativo deberíamos ser capaces de legislar de una manera clara, de hacer que el cumplimiento de la norma fuera fácil para todos y así también podríamos fiscalizarlo para evitar el dumping social. Las actuaciones inspectoras a día de hoy en materia de jornada, se ha comentado anteriormente la posibilidad de que se hagan remoto, lo veremos, pero afirmarles que a día de hoy lo que se hacen son visitas al centro de trabajo, donde se habla con los trabajadores, con la empresa, con los representantes y se examinan los registros de jornada in situ en el centro de trabajo, ¿no? También decirles que la realidad empresarial en Cataluña, y especialmente en Barcelona, está formada por microempresas. El 96% de las empresas son empresas de menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, estar en un foro con ustedes aquí, para mí no es nada normal, es mi realidad, ¿vale? Por lo tanto, me siento cómodo hablando con ustedes. Dicho esto, déjenme que les ponga algún ejemplo de alguna actuación inspectora donde hemos podido reflejar la realidad de algunos sectores. Y principalmente son empresas de una dimensión importante en cuanto a número de trabajadores. Sí, por ejemplo, recuerdo una actuación inspectora en una empresa del sector de consultoría, donde el inspector, al examinar el registro de jornada, constata que hay excesos de jornada. Pregunta a la representación empresarial en qué consisten estos excesos de jornada y la empresa lo que explica es que hay una bolsa de horas, hay una flexibilidad que utilizan los trabajadores. Bueno, se sigue profundizando en las preguntas y al final la empresa autorreconoce que esos excesos de jornada ni se abonan ni se compensan con descanso. La empresa procede voluntariamente a regularizar 11.000 horas extras, no me lo invento. Si tuviera el dato les diría exactamente, con sus consecuencias en materia de seguridad social y también la recuperación de esas horas que no fueron abonadas a los trabajadores. Lo curioso de este caso, hablo de una empresa consultora con un volumen importante de trabajadores, es que semanas después de hacer esa actuación la repetimos por dos actuantes acompañados de un informático. Obviamente esta empresa tenía un sistema digital que se entregó al inspector, pero en la segunda visita lo que pudimos constatar es que en el formato que se había entregado al inspector faltaba una columna. Y en esa columna lo que estaban enmascaradas eran más de 50.000 horas extras. Con esto no quiero ni criminalizar ni hablar de un sector, simplemente decirles que también desde la inspección servimos como mecanismo
para poder equilibrar que todas las empresas trabajen en igual de condiciones y que no haya una situación de dumping empresarial. En el sector sanitario, un sector muy complejo, por las dificultades que tienen de encontrar mano de obra, de lo que es la gestión de un hospital, también hemos observado y venimos trabajando en determinadas empresas, hospitales, donde observamos que se realizan jornadas muy superiores a las previstas. Estoy hablando de 400, 500, 600 horas extras. Pero el debate no se acaba ahí, sino que hay una base previa, que es la mano de obra, y también nos ha dicho aquí, tampoco quiero profundizar mucho, con el tema del absentismo. Es decir, hay empresas que tienen que sobredimensionar sus plantillas para hacer frente a la realidad de poder organizar lo que es el tiempo de trabajo. Si a mí, ustedes me preguntan qué actuación para mí es más compleja desde el punto de vista técnico como inspector, no les diré un accidente de trabajo, les diré el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo. Para que yo pueda fiscalizar la empresa de Antoni, necesitaría visitarla, conocer cómo se organizan los turnos, los tiempos de trabajo. Implica un grado de conocimiento importante, porque cada sector, cada empresa tiene sus particularidades. Dicho esto, como decía, y como representante de la Administración, sería óptimo que tanto la Administración como el Poder Legislativo fuéramos capaces de hacer una legislación fácil para que se pudiera cumplir y fácil para que se pudiera fiscalizar. Dicho este mensaje, entro en lo que es el registro de jornada, ¿no? En febrero del año pasado, cuando se hablaba y aparecieron los primeros titulares en prensa, lo recuerdo perfectamente, porque se proponía que esta medida solo afectara a empresas de más de 50 trabajadores. En Cataluña, a día de hoy, aproximadamente hay unas 5.500 empresas que tengan más de 50 trabajadores. Si ustedes me preguntan si como inspección tendríamos facultad, potestad, medios para poder fiscalizarlos, les diría que posiblemente sí. Ahora, cuando hacemos una norma que abarca a pequeñas y medianas empresas, donde estamos hablando de más de 620.000 y la gran mayoría son empresas sin trabajadores, les diré, porque seguramente lo preguntarán, que no tenemos recursos humanos para poder fiscalizar a todas y cada una de las empresas. Dicho esto, estamos hablando de un anteproyecto de ley. El registro de jornada no es novedoso, ya está implantado hace unos años, y lo que hace esta normativa es dar un giro de la tuerca, ¿no? En primer lugar, lo que intenta es unificar que el sistema de registro de jornada sea idéntico para los trabajadores a tiempo parcial que para tiempo completo. Y lo que dice la normativa es algo que ya existía, que es que los trabajadores a tiempo parcial, el empresario tiene que totalizar la jornada y entregar un resumen de las horas realizadas junto con el recibo de salarios. Lo mismo que con las horas extras. Las horas extras registradas diariamente se deberán totalizar y se le deberá entregar al trabajador junto con el recibo de salarios el total de horas extras. La norma lo dice muy claramente. No piensen que si yo a un mes, en lugar de hacer X horas, he hecho un exceso, no estamos hablando automáticamente de horas extras, eso son prolongaciones de jornada y por lo tanto habrá un exceso de jornada que se podrá compensar por descansos. En segundo lugar, donde vienen las novedades más importantes, es que el registro de jornada debe ser objetivo, fiable, ha de garantizar la autenticidad, estamos todos de acuerdo, así lo exigen las directivas comunitarias, y las principales novedades será la posibilidad de la inspección de que pueda acceder en remoto, y nos habla la norma o el anteproyecto de que que garantice la interoperabilidad. Yo quiero pensar que esto en la práctica implicará que todas las empresas tengan que tener un registro de jornada ya no manual, sino digital, que cumplan los parámetros que luego explicaré, y cada empresa con el sistema que decida lo vuelque en una plataforma que tenga el Ministerio, a la cual la inspección pueda entrar, trastear y acceder. Desde el punto de vista personal, si mi función es precisamente fiscalizar, pues hombre, parece que tiene ventajas, pero cuando hablamos de un volumen de empresas como el que estamos hablando, de la tipología y de los sistemas informáticos, pues expreso que quiero ver cómo esto sale y cuánto tiempo tarda en aplicarse. Luego hablaré de las transitorias. No creo que sea tan sencillo. En tercer lugar, hay cuestiones que me llaman la atención, que lo expresaba el señor Torres al principio, sobre el incremento de las sanciones, ¿no? Yo personalmente no me siento cómodo cuando a la inspección se nos llama policía laboral por parte de algunos políticos. No me siento cómodo, ¿no? Y sobre todo cuando aquí se incrementan exponencialmente las sanciones como se hacen,
pues también hay que pensar en que nosotros tenemos la facultad, la potestad de entrar a las empresas, hablar con ustedes, con los trabajadores. La visión es mucho más rica que la que me puede dar un cruce de datos donde pueden haber múltiples errores, ¿no? Cuando hablamos de los incumplimientos o del régimen sancionador, permítanme que les explique unas cuestiones que recoge el anteproyecto de ley, ¿no? Este anteproyecto de ley lo primero que dice es que si las empresas incumplen la normativa en materia de registro de jornada, no quiere decir que no lo lleven, que si incumplen la normativa en materia de registro de jornada, la presunción la tendrá el trabajador, es decir, que sus manifestaciones serán las que valgan en primer lugar para demostrar cuál es la jornada ordinaria, las horas complementarias o las horas extraordinarias, salvo prueba en contrario que obviamente se le conceda al empresario. En segundo lugar, y esto ya existía, si se incumple la normativa en materia de registro de jornada, en los tiempos parciales se establece una presunción de que ese contrato es a jornada completa. Y aquí las consecuencias no solo son de la imposición de una sanción, sino la liquidación por las diferencias de cotización que pueden haber. Por lo tanto, las sanciones todavía se incrementan más a nivel empresarial. También es muy importante cuando hablamos de tiempo de trabajo, establece la normativa que será el trabajador el que fije el inicio y la finalización de la jornada. Esto no es tan fácil como se decía al principio en determinados sectores. Y una cuestión, cuando hablamos de tiempo de trabajo dentro de la jornada, la primera, hay interrupciones, hay cuestiones que no deben computarse como tiempo de trabajo, ¿no? Esta reforma lo que dice es que las interrupciones deberán registrarse y si no se hacen, se establecerá una presunción de que todo es tiempo de trabajo. Por lo tanto, en una empresa de una determinada dimensión, estará obligada a establecer una política de recursos humanos, una política de gestión para gestionar el registro de jornada. En empresas pequeñas, en micropymes, donde muchas veces la relación no es solo el intercambio de trabajo por tiempo, sino la relación personal, en algunos casos relaciones familiares o simplemente de entender que no podemos establecer parámetros de 8 horas de trabajo diario porque no es así la realidad, creo que puede conllevar muchas dificultades para aplicar esta norma, ¿no? Y que también el propio trabajador va a tener que sentir que el empresario va a tener que estar persiguiéndole, cuando muchas veces lo que se valora es precisamente la flexibilidad. Cuando hay trabajadores que se desplazan, cuando hay trabajadores, como usted lo hemos comentado muchas veces, que se desplazan al cliente, ¿no? Es decir, no es fácil aplicar esta normativa con la tipología de empresas, sectores que tenemos. Luego, no solo se invierte la carga de la prueba, sino que también se incrementan exponencialmente las sanciones, con una diferencia, ¿no? Hace unos años vimos la reforma laboral en materia de contratación, fue pactada, fue consensuada y llevaba aparejada este incremento exponencial. Ahora no hay pacto, veremos cómo acaba y también se incrementan las sanciones de 1.000 a 10.000 por cada persona trabajadora afectada. Pero el tema no es solo el registro de jornada, sino que lo que está haciendo el legislador es establecer estas cuantías de sanciones para cualquier incumplimiento en materia de tiempo de trabajo. Pongo un ejemplo, hay empresas que por las necesidades que sean, no las voy a discutir, se realizan más de 80 horas extras, se abonan, se pagan y se cotizan. A veces hay un problema de mano de obra. Las sanciones hasta ahora solo podían llegar hasta los 7.500. En estos casos se incrementa exponencialmente porque es por cada persona trabajadora de 1.000 a 10.000. Y ahí estamos viendo, o mi opinión personal, es que ese empresario no quiere defraudar, está pagando, está abonando y está cotizando esas horas extras. Tiene un problema de mano de obra que no puede solucionar a corto plazo y por lo tanto se le va a penalizar. No solo piense en el registro de jornada, sino que estoy hablando de todos los incumplimientos en materia de tiempo de jornada, trabajo nocturno, trabaja turnos, etc. En último lugar, entrando ya en la parte final, esta normativa sí que establece una transitoria. Cuando se apruebe, si es que se aprueba esta reforma, se empezará a aplicar al día siguiente de su publicación en el BOE, pero en materia de registro de jornada se establece una transitoriedad de 6 meses. Y luego, para el tema del acceso en remoto por parte de la inspección y por el tema de que sea interoperativo, aquí es curioso porque se establece que habrá un desarrollo reglamentario, como explicaba Josep, que establecerá todavía más requisitos, más contenidos, y la entrada en vigor del control en remoto del acceso interoperativo será cuando se apruebe este reglamento. Estela lo comentaba, ¿no? Estamos en un proceso de autorregulación y a veces llegamos tarde y mal. Ejemplos de aprobar normas tenemos todos muchos. Recientemente con los planes de igualdad no es la mejor manera de garantizar seguridad jurídica ni que tengamos todas las reglas claras
cuando se aprueba una norma que depende de un reglamento y luego tenemos que estar esperando muchos meses, incluso años, para que se aprueben estos reglamentos que contemplan las normas, ¿no? Dicho esto, y con esto acabo, desde mi punto de vista es bueno que se legisle de una manera clara y eficaz, que se nos dote a la inspección de herramientas que nos permitan poder fiscalizar el tiempo de trabajo, pero luego también hay que ser realista, hay que conocer el sector productivo, el sector empresarial, y ya les digo que no tenemos capacidad para poder fiscalizar un volumen tan elevado de empresas, por mucho que se nos permita acceder en remoto o por mucho que se creen estos sistemas informáticos que todos hemos tenido experiencia durante la pandemia. Con esto acabo, espero no haberme excedido del tiempo y muchas gracias, muy amables. Bueno, agradeceros vuestras exposiciones. La verdad es que había algunas preguntas que os iba a hacer, pero para seguir cumpliendo con el horario que tenemos establecido, pues lo dejaremos aquí. Simplemente un par de reflexiones y apuntos rápida que he entendido por la presentación que habéis hecho cada uno de vosotros. Por un lado, el no café para todos, es decir, que hay que diferenciar de las pymes de las grandes empresas. Y eso por un lado en cuanto a volumen y después distinción sobre todo en cualquiera de los temas que hemos puesto sobre la mesa, distinguir entre unos sectores y otros, si son de mano de obra intensiva, si son de cualquiera de los sectores pues, de la actividad económica de este país. Después, por otro lado, que tenemos un modelo de negociación colectiva que ha sido fruto precisamente de la negociación y lo que vamos a conseguir, pues, si tratamos esta ley tal como se nos presenta, pues vamos a romper lo conseguido de una forma democrática y precisamente que va a ser difícil tratarlo a nivel de las negociaciones colectivas, de los convenios. Nos viene un trabajo complicado tanto a los patronales como a los distintos sectoriales. Y Pedro, yo me he quedado con una parte que decías que sea una norma fácil. Fácil no la veo por ninguno lado. Hablabas de que tenga igualdad precisamente, que uno de los objetivos de la inspección es buscar el equilibrio entre las distintas empresas para que trabajen en igualdad de condiciones. Y ahora lo recojo, no te preocupes. Y por tanto, de la dificultad que entraña precisamente cuando hablamos de sectoriales, que hablamos de perfiles de empresas, la adaptabilidad del registro horario en las distintas. Lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestras presentaciones y pues bueno, continuamos con la jornada. Gracias.